Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa. Bienvenidos a un vídeo más. Este vídeo va dedicado a Stan Lee, una persona que revolucionó la industria del cómic y por lo tanto de su vida se pueden extraer muy buenas enseñanzas. Vamos a ver 5 consejos que puedes aplicar a tu vida, a tu empresa, 5 consejos que van a dar auténticos superpoderes a tu negocio. Y si quieres ver el vídeo, tan solo te pido like y compartir en redes sociales. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Stan Lee comienza con una pregunta. ¿Cuánto dinero creéis que ha generado el universo Marvel en el cine estos últimos años? Algunos expertos sitúan esta cifra por encima de los 14.000 millones de dólares, convirtiendo al universo Marvel en una de las franquicias más rentables de todos los tiempos. Bien, ¿y cuál creéis que ha sido el porcentaje de participación de Stan Lee sobre esta cantidad? ¿Cuál creéis que ha sido el beneficio obtenido de la franquicia Marvel todos estos años? ¿El 10%? ¿1.300 millones? Pues no. Más bajo. ¿El 1% quizás? ¿El equivalente a 130 millones? Pues lo cierto es que no. Stan Lee a su fallecimiento tenía una fortuna neta de más o menos unos 50 millones de dólares. 50 millones no representa ni siquiera el 0,3%. Una cifra ridícula y todo sin contar la venta de cómics y merchandising. Bien, ¿y por qué sucede esto? Pues muy sencillo. Stan Lee ayudó a crear los principales personajes del universo Marvel, los personajes que más dinero generan, pero los derechos de autor, los derechos intelectuales sobre esos personajes, esos superhéroes, no le pertenecen a él, pertenecen a Marvel Comics. Mirad, veréis, en los años 50, en los años 60, existía la figura denominada Work for Hire. En otras palabras, colaboración remunerada. En esa época, los creadores de cómic no imaginaban la repercusión de los personajes que estaban creando. Por tanto, ellos simplemente se conformaban con cobrar un cheque a fin de mes. Ellos simplemente tenían derecho a que se les mencionara en aquellos cómics como guionistas, dibujantes, etc. Pero todos esos personajes creados por ellos pertenecían, en este caso a Marvel, pertenecían a las editoriales. Por tanto, en el mundo del cómic ha habido casos un tanto desafortunados. Los creadores de Superman murieron prácticamente en la ruina. Mientras Superman era un éxito de taquilla en todos los cines del mundo, siendo un éxito de taquilla, uno de los creadores de Superman dormía en un banco en un parque de Brooklyn. Una auténtica pena. Stan Lee fue muy listo y llegó a un acuerdo con Marvel como embajador, entre comillas, embajador de Marvel, acordando un sueldo en torno al medio millón de dólares anual. Por tanto, la lección que podemos aprender de toda esta historia es que verifiques correctamente el contrato. Si tienes una participación en una obra, por muy pequeña que sea, asegúrate de dejarlo todo por escrito, que quede constancia. Si participas en una obra aportando fotografías o haciendo arreglos musicales o ideando un personaje de cómic, por muy simple que parezca la idea, consulta con un abogado, con un asesor legal y déjalo todo bien escrito y bien atado. Puedes llegar a un acuerdo por medio de un porcentaje o bien por un precio cerrado, o también puede ser una mezcla de ambos. Lo importante es que lo dejes todo bien escrito y bien claro. Piénsalo, quién sabe, quizás ese garabato que estás dibujando en una servilleta sirve como punto de partida para la nueva generación de superhéroes en unos años. Nunca se sabe. En el año 2000 se produjo una de las burbujas financieras más importantes a nivel mundial. Se trata de la burbuja de las .com y Stan Lee participó de una forma activa en esta burbuja financiera. Desde finales de los años 90 hasta el año 2000 se crearon muchas empresas atraídas por la fiebre de Internet. En esa época se crearon empresas que actualmente son verdaderos gigantes, como por ejemplo Amazon, eBay, Alibaba. La parte mala es que se crearon muchas empresas que no valían nada, eran humo. Y lamentablemente una de esas empresas es Stan Lee Media. La compañía se fundó en 1998 junto con el amigo por aquel entonces de Stan Lee, Peter F. Paul, y la empresa cotizaba en el Nasdaq con el símbolo SLM.
EE. La empresa iba a crear una serie de superhéroes ideados por Stan Lee y hacer en torno a ellos series de anime, series de animación y emitir los capítulos online, o sea, en streaming, en la misma web. Una idea a priori buena, una idea revolucionaria. El problema vino cuando estalló la burbuja de las .com, se produjo el colapso de la bolsa y el 19 de diciembre del año 2000 la empresa se quedó sin capital operativo. Y el socio de Stan Lee, Peter F. Paul, huyó a Brasil para evitar ser procesado judicialmente. Evidentemente se produjeron algunos abusos por su parte y en el año 2000 fue finalmente capturado y sentenciado a 10 años de cárcel. Por tanto, la lección más importante que podemos aprender es que debes elegir bien a tus socios. Stan Lee pensaba que no había sacado el suficiente partido económico a los superhéroes que él mismo había creado y vio en internet una idea para combinar su creatividad con una tecnología que estaba en su fase más temprana. El problema es que es un mercado que apenas conocía y que evidentemente tampoco conocía muy bien a sus socios. Por tanto, en temas de negocios debes saber perfectamente qué terreno estás pisando y con quién lo estás pisando. Vigila de cerca a tus socios. La siguiente lección es que debes rodearte siempre de tus familiares y de buenos amigos. Y cuando digo amigos, son ese tipo de amigos que han estado contigo desde siempre, porque todos sabemos que a medida que vas teniendo éxito, surgen amigos de hasta debajo de las piedras. Y de las malas personas no se salva nadie, ni siquiera el mismo Stan Lee. Y es que esta persona que veis en pantalla se llama Keya Morgan, se autoproclamaba manager de Stan Lee y con muy malas artes empezó a manipular a Stan Lee, hizo que se mudara de casa, lo aisló completamente de su familia y, como os podéis imaginar, todo ello con muy malas intenciones. Afortunadamente, unos superhéroes de la vida real, unos superhéroes que fueron su hija, un asistente social y un policía, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo e intervinieron ante el juez. Y afortunadamente el juez interpuso una orden de alejamiento, ya que le estaba manipulando. Stan Lee estaba muy mayor, tenía muy mermadas las facultades mentales y esta persona ejercía una influencia muy negativa sobre él. Así que ya os digo, a medida que vais subiendo en la escalera del éxito, debéis rodearos de familiares y de amigos de los que han estado con vosotros desde que no erais nada, amigos de los de toda la vida, ya que esas personas que te conocen de toda la vida te avisarán si a ti te falla la intuición y tienes el peligro cerca. Ya me entiendes. Como también echa un vistazo a tus familiares, a tus vecinos. Los ancianos son un sector muy vulnerable de la población y, como habéis podido comprobar, hay gente con muy malas intenciones. ¿De acuerdo? Continuamos. En 1950, el estilo de cómic que se publicaba, que demandaban los lectores, es el que estás viendo en pantalla ahora mismo. Se trata de historias de crímenes, historias de terror. Por aquel entonces, los cómics eran todo un éxito y era la principal vía de entretenimiento de los niños y las niñas de la época. Podríamos decir que la industria del cómic en esa época generaba mucho dinero, pero de pronto todo se vino abajo. Empezaron a censurar los cómics, alegando que no era un entretenimiento apto para los niños y las niñas de aquella época. Eran cómics muy violentos y aplicaron una serie de normas de conducta a la hora de publicar cómics. El resultado fue que se dejaron de vender tantos cómics. Las ventas cayeron mucho, hasta el punto que el mismo Stan Lee se planteó dejar el sector y dedicarse a otro trabajo. Eran tiempos muy difíciles para los creadores de historietas, pero antes de abandonar, Stan Lee decidió hacer una creación, pero a su manera, hacer algo que no se había hecho hasta la fecha, innovar, y entonces creó los Cuatro Fantásticos. ¿Y qué tiene de particular estos superhéroes? Bueno, pues que son superhéroes superhumanos. Se trata de 4 personas con poderes sobrehumanos, pero con problemas muy cotidianos. Y creedme, fue todo un éxito, ya que el lector empatizaba con esos personajes. Stan Lee, sin saberlo, había dado comienzo a la edad de plata de los cómics. A los 4 Fantásticos le siguieron Spider-Man, por ejemplo, Iron Man, Tony Stark y un sinfín de creaciones que todos conocemos. Spider-Man se trata de un adolescente huérfano
que vive con su tía. Y Tony Stark se trata de un millonario que tiene que lidiar con sus demonios personales. Ya os digo, superhéroes con problemas cotidianos. ¿Y qué podemos aprender de esta lección? Pues que no tengas miedo a innovar, no tengas miedo a pensar fuera de la caja. Puedes innovar en tu trabajo, puedes innovar en tu empresa, en tu sector. Piensa que en muchas ocasiones no tienes nada que perder y mucho que ganar. Stan Lee se atrevió a ir mucho más allá en el mundo del cómic y creó toda una revolución. Así que ya sabes, innovar es la clave. Continuamos. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Stan Lee es su genial manejo de la marca personal. Podríamos decir que Stan Lee fue la primera persona mediática dentro del mundo del cómic y no dudaba en incluirse como un personaje más dentro de los cómics que él escribía. Era la pieza más visible dentro de la editorial Marvel, acudía a universidades a dar charlas a los alumnos y cuando Marvel comenzó su transición al cine, le podemos ver haciendo innumerables apariciones, cameos, pequeñas apariciones en muchas de las películas de Marvel. Stan Lee utilizaba todos los medios a su alcance para potenciar su marca personal. Y tú puedes hacer lo mismo. Y la buena noticia es que no te hace falta una editorial de cómics ni tampoco una productora de películas, ya que a día de hoy tenemos una herramienta muy potente que son las redes sociales. Hay una frase que me encanta y es: si aprendes a vender cómo trabajas, no tendrás que volver a venderte a ti mismo. A través de las redes sociales puedes mostrar al mundo tu mejor faceta, tu mejor trabajo. Manejando correctamente las redes sociales, en el futuro será mucho más fácil acceder al puesto de trabajo que necesitas, será mucho más fácil hacer contactos para encontrar el socio que necesitas para crear una empresa. Por tanto, no utilices las redes sociales solo como ocio, ya que se pueden utilizar también para trabajar. Bien, y repasamos. Recuerda, cierra bien tus acuerdos comerciales. Deja todo bien claro, bien atado y con un contrato de por medio. Otro consejo muy importante, elige bien a tus socios. Acuérdate de Stan Lee Media. Rodéate de buenas personas, familiares y amigos. Aprende a diferenciar quién es tu amigo y quién no lo es. Otro consejo muy importante, innovar es la clave. Acuérdate de los 4 fantásticos, superhéroes, superhumanos. Y también potencia tu marca personal. Utiliza las redes sociales para encontrar contactos y encontrar empleo si hace falta. Y ahora te toca a ti. Cuéntame cuál de estos consejos es el que más te gusta. Como también, si quieres hacer un pequeño homenaje a Stan Lee, eres libre de hacerlo. Comenta qué superhéroe o qué película es tu favorita. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabes que siempre leo todas vuestras publicaciones. Super pulgar arriba si quieres ver más vídeos así. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y muy importante, activa la campanita, las notificaciones. Así te enteras el primero cuando subo nuevo vídeo. Podemos estar en contacto en redes sociales y sobre todo, lo más importante, recuerda, no busques trabajo, créalo.